A veces, la vida nos lanza advertencias en voz baja, pero solo aprendemos a interpretarlas después de haber tropezado demasiadas veces. Friedrich Nietzsche lo comprendía, no como un teórico encerrado entre páginas, sino como un hombre que presenció cómo la humanidad se consume buscando sentido en lo absurdo, cediendo su poder por miedo al rechazo y postergando lo esencial hasta que ya es demasiado tarde. Sus palabras no fueron creadas para agradar, eran una alerta, una que pocos estuvieron dispuestos a escuchar y que aún hoy resuena con la misma crudeza. Lo que no se aprende a tiempo se paga con dolor. Esto no es un discurso optimista que pretende endulzarte la realidad. Tampoco vas a encontrar aquí promesas vacías. Lo que estás por descubrir es una recopilación de verdades que, si se ignoran, terminan cobrándose en forma de remordimientos callados, vínculos sin alma, oportunidades desperdiciadas y decisiones entregadas al miedo. La mayoría enfrenta estas lecciones cuando ya es tarde para reaccionar, cuando el reflejo en el espejo muestra una versión que ya no se reconoce. Nietzsche lo expresó con una claridad brutal. El costo de vivir sin conciencia es convertirse en un esclavo sin grilletes y sin rumbo. Toda vida conoce destellos de felicidad, pero jamás una época entera de dicha. Nietzsche no decía esto por afán de poesía. Era una sacudida filosófica. Esperar una existencia permanentemente feliz es una ilusión ingenua. Aún así, millones permanecen atrapados, aguardando el momento ideal, la mejor etapa, el día en que todo encaje, sin comprender que ese instante no aparece porque la plenitud no se prolonga, se vive, se atrapa o se desperdicia. Una de las primeras verdades que muchos descubren cuando ya han perdido demasiado es que la vida no se detiene para que la comprendas. Y mientras esperas tener más tiempo, claridad o entusiasmo, se te escapa lo verdaderamente valioso. Nietzsche lo entendía sin titubeos. Vivimos en piloto automático y el verdadero problema no es estar dormido, sino abrir los ojos cuando ya no queda nada por rescatar. Cuando has pasado años disfrazándote de lo que no eres, complaciendo a quienes no lo merecían, o recorriendo un camino que nunca te cuestionaste si era tuyo. En ese punto exacto, cuando el espejo ya no refleja al joven que soñaba, sino al adulto que se conforma, es cuando irrumpen estas verdades. Y el dolor más punzante no es haber fallado, sino darte cuenta de que lo sabías, pero preferiste mirar hacia otro lado. Una de las advertencias más incómodas de Nietzsche no fue sobre el mundo, fue sobre ti. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ahí radica el problema. Muy pocos conocen con claridad cuál es su verdadero propósito. Nos preparan para obedecer, no para indagar en lo esencial. Mientras crecemos cumpliendo metas impuestas, la carrera, la familia, el prestigio, vamos silenciando preguntas que deberían haberse planteado desde el inicio. Nietzsche hablaba del hombre rebaño, ese individuo que se diluye en su entorno por temor a destacar, por miedo al juicio o simplemente por comodidad. Pero vivir en automático tiene un precio, desconectarte de lo que realmente eres. Y ese vacío no llega a los 20 ni a los 30. Se presenta cuando el bullicio externo desaparece y te das cuenta de que has sido muchas cosas para otros, pero casi nada genuino contigo mismo. La mayoría se formula la gran pregunta, ¿quién soy en realidad? Cuando aquello que creían que los definía se desmorona. Una ruptura, una pérdida, un tropiezo inesperado. Y ahí descubren que no tenían raíces, solo disfraces cuidadosamente sostenidos. La paradoja golpea fuerte. Cuando finalmente estás listo para vivir con autenticidad, ya has entregado años a una versión impostada de ti. Y aunque despertar es transformador, también es doloroso mirar atrás y notar cuánto tiempo fue entregado a estructuras que nunca te pertenecieron.
Nietzsche no suavizó esta idea porque entendía que la identidad prestada es la más letal. No duele al principio, no molesta mientras sirve, pero desgasta por dentro. Y cuando percibes que tu alma no tiene voz propia, el silencio se vuelve insoportable. Esa es una verdad que llega tarde. No conocerte no solo genera confusión, también te traiciona. Te traicionas a ti, la única persona con la que convivirás toda la vida. Por eso Nietzsche insistía en el valor de enfrentarse al propio reflejo, incluso si duele, porque el sufrimiento de ignorarte no desaparece, se acumula, y llega el día en que revienta. Y cuando eso ocurre, ya no eliges libremente. Estás condicionado, exhausto y atrapado. Nietzsche no era pesimista, era brutalmente honesto, y una de sus verdades más duras fue esta: el dolor es inevitable, pero lo trágico no es sufrir por nada. Durante años, muchos escapan del sufrimiento como si fuera el verdadero enemigo. Pero el malestar forma parte del camino. Lo que sí puedes decidir es qué dolor te edifica y cuál te consume. La existencia siempre exigirá un precio, con disciplina o con arrepentimiento, con renuncia o con autoengaño, con esfuerzo o con culpa. Quienes no comprenden esto a tiempo terminan arrastrando un doble peso, el de vivir con miedo y el de mirar atrás con remordimiento. Nietzsche hablaba del amor fati, aceptar tu destino, incluso con sus sombras y heridas. Y no desde la resignación, sino desde la sabiduría de entender que no hay plenitud sin desafío y que huir del sufrimiento es abrirle la puerta al vacío. Muchos llegan a esta comprensión después de haber gastado su energía en vínculos desgastantes, trabajos sin propósito o decisiones tomadas desde el miedo, no desde la valentía. Y ahí descubren, demasiado tarde, que ese dolor que evitaron era justamente el que los habría liberado. Porque esquivar lo incómodo no te salva, te encierra. Y todo lo que no enfrentas termina regresando, disfrazado de rutina, de insatisfacción, de mediocridad. Hay una mentira que se repite tanto, que termina pareciendo cierta, que el éxito es tener más, brillar más, aparentar más. Nietzsche lo vio venir. Advirtió que cuando cedemos nuestra voluntad a lo que la sociedad llama valioso, el alma empieza a desfigurarse. No se trata de rechazar los logros, sino de no caer en la trampa de creer que el éxito es eso que todos celebran, aunque a ti te deje vacío. Porque lo más peligroso no es no tener metas, es correr detrás de sueños que nunca fueron tuyos. Y eso, lamentablemente, es lo que le pasa a demasiada gente. Pasamos años construyendo una imagen perfecta, un currículum brillante, una identidad rentable, hasta que un día, cuando por fin lo conseguimos, descubrimos que el premio no nos llena. No porque no lo merezcamos, sino porque nunca lo deseamos desde lo auténtico. Nietzsche lo dijo sin rodeos. El ser humano debe ser un creador de sus propios valores, no un eco de los estándares ajenos. Pero entre el miedo a decepcionar, la obsesión por encajar y el ruido constante de redes sociales, medios y entorno, terminamos compitiendo en una carrera que ni siquiera elegimos. Y ahí aparece una verdad brutal. Lo que se alcanza sin conexión con uno mismo se disfruta con culpa. Es entonces cuando muchos abren los ojos, pero ya es tarde. Se ven rodeados de logros, pero vacíos por dentro. El precio de ignorarte es alto. Puedes tener una vida que luzca perfecta por fuera, y aún así sentirte un extraño en tu propia historia. Si hay una fuerza que ha silenciado más voces auténticas que cualquier dictadura, es el miedo a la soledad. Nietzsche lo comprendía como pocos. Pasó años apartado, incomprendido, transitando caminos que casi nadie se atrevía a recorrer. Y lo que encontró en ese aislamiento no fue sufrimiento, fue lucidez. La soledad, decía, no es una falla que deba corregirse, sino un filtro que revela lo esencial cuando todo lo accesorio desaparece.
Pero aquí está el dilema. Nos enseñaron a temerla, a buscar compañía, aunque nos destruya, a preferir la aprobación, incluso cuando encadena, a aceptar lo que sea, con tal de evitar estar a solas con nosotros mismos. Y esta es una lección que suele llegar demasiado tarde. La mayoría no le teme a estar sola. Le teme a descubrir quién es sin distracciones, sin máscaras, sin espectadores. Nietzsche hablaba del espíritu libre como aquel capaz de romper con lo heredado, con lo impuesto. Pero ese despertar no ocurre entre vítores, nace en el silencio, en noches sin notificaciones, en días sin compañía, en decisiones tomadas sin testigos. Es ahí donde comienza la autenticidad, no en el ruido social, sino en la renuncia a la necesidad de encajar. Quienes no atraviesan ese proceso terminan encerrados en vínculos, ideologías o entornos que los contienen, pero no los hacen crecer. Nietzsche comprendía algo que muchos prefieren ignorar. No tememos tanto a la muerte como a recordarla. Y es esa negación silenciosa la que convierte la existencia en una secuencia vacía. En lugar de mirarla de frente, la disfrazamos con distracciones, logros que no nos llenan y una obsesión por parecer que todo está bajo control. Pero ignorarla no la hace desaparecer. La muerte, aunque no se vea, sigue siendo el fondo oscuro que le da contraste a cada instante. Esa es una verdad que muchos solo aceptan cuando ya es tarde. Cuando un diagnóstico irrumpe, una pérdida sacude o un golpe de realidad rompe la inercia y de pronto lo cotidiano, ese café, esa conversación, ese abrazo, cobra un sentido que antes no veíamos. Nietzsche no hablaba de la muerte con dramatismo, sino con responsabilidad. Porque solo cuando entiendes que todo puede terminar en cualquier momento, empiezas a vivir de verdad. Su filosofía no era sombría, era directa. El dolor es real, el final es inevitable y el tiempo no espera. Negar esas tres verdades no te resguarda, te debilita. Tal vez por eso tantas personas aplazan lo que importa, porque viven como si tuvieran siglos por delante. Retrasan decisiones, callan verdades, aguantan vínculos rotos y posponen nuevos comienzos, como si el reloj les debiera paciencia. Hay un momento que llega sin aviso, cuando el dolor deja de ser molestia y se convierte en maestro. No lo elegiste, no lo pediste, pero aparece y lo transforma todo. Muchos lo rechazan, lo ocultan, lo arrastran como si fuera una injusticia, pero algunos hacen algo distinto, lo enfrentan y deciden esculpir su carácter con él, porque hay heridas que no vienen a destruirte, sino a darte forma. La diferencia entre los que se quiebran y los que evolucionan no está en lo que vivieron, sino en cómo lo enfrentaron. Un abandono puede despertar valentía, un fracaso, traer claridad, una pérdida, abrir paso al propósito. La gran verdad que pocos comprenden a tiempo es esta: el dolor no marca el final, es el inicio de quien estás destinado a ser. El fuego no consume al oro, lo refina, y tú tampoco estás aquí para desmoronarte. No es sencillo, nadie te entrena para esto, pero algo cambia cuando dejas de preguntarte ¿por qué yo? Y comienzas a decir ¿para qué ahora? Ahí nace algo que no se puede imitar, fortaleza genuina, una fuerza que no necesita exhibirse para existir, que no hace ruido, pero dirige, un poder silencioso que te vuelve inmune a lo banal, porque ya estuviste en lo más hondo y decidiste salir distinto. El dolor que eliges transformar se vuelve energía. El que decides ignorar se pudre por dentro. Y aunque esta verdad suele llegar tarde, tú aún estás a tiempo de hacerla parte de ti. El ser humano moderno no le teme tanto a la muerte como a tenerla presente. Y es esa evasión silenciosa la que convierte la existencia en una rutina sin sentido. En lugar de asumir nuestra finitud,
la esquivamos con distracciones constantes, objetivos vacíos y una necesidad desesperada de aparentar que todo está bajo control. Pero lo que no se reconoce sigue operando. Y la muerte, aunque se oculte, continúa siendo el telón de fondo que le da significado a cada escena. Esa es una lección que muchos solo asimilan cuando ya no hay margen de acción. Cuando un diagnóstico, una pérdida o un golpe inesperado los sacude, y entonces lo cotidiano cobra una importancia que antes subestimaban. Nietzsche no abordaba la muerte con morbo, sino con madurez, porque solo al comprender que todo puede acabar mañana, comenzamos a vivir con verdadera intención. Su filosofía no era sombría, era clara. El sufrimiento es parte del camino, el final es inevitable, y el tiempo no se detiene. Ignorar estas verdades no ofrece protección, debilita. Tal vez por eso tantas personas aplazan lo esencial, porque creen, erróneamente, que disponen de más tiempo del que realmente tienen. Retrasan conversaciones, decisiones, finales necesarios y nuevos comienzos, como si la vida esperara por ellos. Y ese propósito solo se revela cuando dejas de vivir como si fueras eterno. Aceptar la muerte no es rendirse, es asumir que lo que haces hoy podría ser lo último. Y desde ahí, vivir deja de ser rutina, se convierte en un acto de valentía. Hay personas que respiran todos los días, pero no viven ninguno. Se levantan, cumplen con sus rutinas, sonríen, publican, y aún así llevan dentro una sensación persistente, la de estar esperando que algo cambie, que llegue el momento, que el camino se aclare por sí solo. Pero ese instante no llega, y si lo hace, a veces ya es tarde. Una verdad que duele cuando se revela es que la vida que soñabas no se aplazó, simplemente pasó. Y no fue culpa del destino, sino de esa creencia engañosa de que siempre habrá tiempo. La rutina se disfraza de estabilidad y poco a poco los días se funden, las semanas se repiten, hasta que un día ya no sabes cuándo perdiste la ilusión. La mayoría no falla por falta de capacidad, sino por prolongar la espera. Esperan sentirse seguros, tener certezas, recibir aprobación. Pero la vida no entrega garantías ni advertencias. Lo que no haces hoy, tal vez no lo hagas nunca. Y cuando entiendes eso tarde, pesa más que cualquier tropiezo. Vivir no es hacer demasiado, es hacer lo que realmente importa. Y si postergas lo esencial por miedo a lo incierto, estarás apostando tu existencia a un mañana que nadie te asegura. La vida no va a sacudirte para que despiertes, solo te mostrará en silencio todo lo que pudiste haber sido si hubieras tenido el valor de comenzar antes. Llega un punto en el que ya no necesitas más consejos, más discursos motivacionales, ni nuevas justificaciones. Lo que realmente hace falta es silencio, un espacio auténtico contigo mismo, sin pantallas, sin voces externas. Solo tú, frente a eso que sabes que no puedes seguir ignorando, porque en el fondo hay decisiones que ya están claras, pero aún no has reunido el coraje para ejecutarlas. La transformación no aparece con frases bonitas ni con ráfagas de inspiración pasajera. Ocurre cuando, cansado de traicionarte, decides, esta vez, ponerte en primer lugar. Y no porque sea cómodo, sino porque seguir negándote tiene un precio demasiado alto. Ya no se trata de cambiarlo todo de inmediato, sino de despertar del adormecimiento. De comenzar, aunque sea con pasos inseguros, pero en la dirección correcta. Nadie vendrá a salvarte. Nadie comprenderá del todo tu proceso. Y está bien, porque la vida más genuina se forja en soledad, antes de ofrecerse al mundo. Lo que antes era miedo, empieza a convertirse en certeza. Lo que antes era confusión, se transforma en convicción. Solo necesitas escucharte con más claridad que al ruido que te rodea.
A veces basta un solo acto de valentía para que todo comience a ordenarse. Un paso, una conversación pendiente, una renuncia sincera a lo que ya no resuena contigo. No necesitas tener todo resuelto. Solo debes dejar de evitarte cuando tu alma empieza a hablarte. El mayor error no es equivocarse. Es vivir como si no tuvieras la capacidad de elegir. Nadie decide dónde nace, qué le inculcan en la infancia o qué heridas arrastra. Pero llega un punto en el que dejar de culpar lo externo se vuelve inevitable, porque todo aquello que no sanas termina repitiéndose. La vida auténtica comienza cuando dejas de reaccionar y empezás a actuar desde tu centro, cuando comprendes que no todo lo que duele es negativo y no todo lo que deslumbra es real. A veces, aquello que más te incomoda es justo lo que más necesitas enfrentar. No hay guía más precisa que el conflicto interior. Esa tensión que sentís cuando haces algo que no te representa o cuando callas una verdad que deberías decir, eso no es fragilidad. Es tu conciencia tocándote el hombro. Es tu esencia queriendo retomar el control. Y en ese instante se abre la posibilidad de un camino distinto, cuando en lugar de moldearte para agradar, decidís fortalecer tu voz, cuando dejas de esperar cambios externos y empezás a cuestionar lo que llevas dentro. No existe revolución más silenciosa ni más transformadora. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro hizo clic, te invito a seguir este camino con nosotros, porque lo que intentamos aquí no es entretener, es despertar. Y si eso también es lo que buscas, suscribirte es solo el primer paso. Nos vemos en el próximo video.